Buenas tardes, señor presidente. La pregunta es para usted. Sabemos que el grupo de Philippe Pagan renuncia a una jubilación de oro de 21 millones de euros. Quería saber cuál es su sentimiento respecto a ese anuncio y si le parece normal que en Francia siga siendo necesaria una presión de la opinión en la política para poner fin a este tipo de prácticas. Muchas gracias. Bueno, es una decisión sabia. Es lo menos que cabe decir al respecto y era la única decisión posible en vista de la situación de la empresa, de los esfuerzos, por no decir los sacrificios que se han exigido a los empleados de Peugeot y habida cuenta asimismo de la garantía aportada en su día por el Estado para permitir precisamente que Peugeot continuara su actividad sin correr riesgos, sin que lo pusiera en peligro la entidad financiera que depende de esa empresa. Es cierto que se han elevado varias voces para decir que hay unas reglas que no necesariamente están escritas, pero que caen por su propio peso y que tienen que ser respetadas. Y que tenemos que tener siempre presente que es la empresa lo que cuenta. La empresa, es decir, el empleo en esas empresas. Es decir, la capacidad de tener un futuro. Y todo el mundo debe tomar conciencia, sea cual sea su nivel de responsabilidad, de el reto que esto supone. Sí, buenas tardes. María Daván de la cadena COPE, en nombre de la prensa española. Yo quería preguntarle, señor Rajoy, por asuntos domésticos. En primer lugar, quería saber qué tiene que decir ante el auto del juez Ruz, que apunta que en su partido hubo una financiación en B. También me gustaría saber si se siente decepcionado con Carlos Fabra después de conocer esa sentencia que le condena a 4 años de cárcel y si van a intentar prohibir los homenajes a los etarras que se están produciendo, de hecho, tras su excarcelación después de la sentencia de Estrasburgo. Gracias. En relación a los dos primeros asuntos, poco tengo que añadir a lo que ya he dicho en otras ocasiones. Yo respeto y acato lo que digan los tribunales de justicia, que son los que se están ocupando de estos dos asuntos. Y en relación a los homenajes a los etarras, desde luego, cuando nosotros veamos que existe algún acto en que se incumpla la ley, nos dirigiremos a las autoridades judiciales competentes o, en su caso, si tenemos la posibilidad de hacerlo, por vía administrativa, intentaremos impedir que estos se celebren. Señor presidente, hace una semana, cuando viajó a Roma, explicó que la gran reforma fiscal anunciada por su primer ministro tendría un horizonte de 5 años. Ahora le acompaña a Jean-Marc Ayrault y muchos, en la mayoría, explican que a usted le han su primer ministro le ha impuesto esa reforma fiscal a usted. Esa reforma fiscal figura entre mis compromisos y, de hecho, se inició desde los primeros presupuestos públicos, la armonización de la fiscalidad sobre la renta del trabajo y la renta del capital, la elevación de la progresividad de la Europa, la aclaración y un mayor peso del impuesto sobre las grandes fortunas. Y esta reforma, por lo tanto, va avanzando, pero hoy debe tomar un nuevo viso, una nueva forma, puesto que a raíz de una serie de decisiones adoptadas ha habido ciertas incomprensiones. Así que es necesario dejar claros y nivelar muchos conceptos fiscales. ¿Qué es lo que yo defiendo? En primer lugar, la sencillez, la simplicidad. Para que una fiscalidad se comprenda tiene que ser sencilla. Segundo objetivo, la competitividad y el empleo, porque la fiscalidad debe permitir, a través de la recaudación en cuestión, favorecer las mejores decisiones, en especial en materia de inversión y de empleo. Y el tercer objetivo es la justicia. Por ello, esta reforma
que ha requerido consultas, eso era necesario y así lo pedían los interlocutores sociales, y ahora los grupos parlamentarios van a emprender ese proceso. Habrá una ley de presupuestos para 2014 que todavía no se ha votado definitivamente, ¿no? Pero estamos hablando ya de 2014. Tenemos que ser prudentes todavía, pero ya tomará una primera forma en esta ley de presupuestos y luego con un ritmo quinquenal. Y ese es el sentido de la reforma que he propuesto cuando era candidato y que desarrollaré durante mi mandato. Sí, buenas tardes. Tenía dos preguntas para ambos. Por un lado, quería saber su opinión respecto al acuerdo de gobierno en Alemania y si consideran que ese acuerdo puede facilitar una relajación en las políticas de austeridad en Europa de la canciller Angela Merkel. Y por otro lado, si vetarían una entrada de Escocia en la Unión Europea y el señor Hollande si vetaría una hipotética entrada de Cataluña. Y una cuestión de carácter interno para el presidente del Gobierno, si había tenido ya oportunidad de leer el informe de Interior sobre el uso de las cuchillas en la valla de Melilla y si había tomado ya definitivamente una decisión al respecto. Muchas gracias. Bien. Vamos a ver. En relación al acuerdo del Gobierno que hemos conocido a través de los medios de comunicación que se ha producido en el día de hoy en Alemania, yo desconozco sus contenidos. He leído efectivamente algunas cosas en los periódicos. No sabemos exactamente cuál es la política que se va a mantener en la Unión Europea. Para mí lo más importante de este acuerdo, que yo en cualquier caso respeto como no podía ser de otra manera, es una decisión interna que toman en Alemania por dos partidos que tienen derecho a hacerlo y que tienen el apoyo mayoritario de los alemanes. Lo más importante es que son 4 años de estabilidad política en Alemania, y eso es importante. Es decir, si algo necesita en este momento el conjunto de los países de la Unión Europea y también la Unión Europea es gobiernos estables, gobiernos que den seguridad, gobiernos que tengan programas conocidos, que puedan presentarlos y que todo el mundo sepa que se puedan aprobar. Por tanto, para mí eso es muy importante. Creo que es bueno para Alemania, estoy convencido, no pueden acordar una cosa distinta, pero creo que es bueno para Europa porque un país muy importante en Europa, el que tiene más Producto Interior Bruto, llega a un acuerdo de estabilidad. La estabilidad política hoy es fundamental y es una prioridad absoluta para conseguir afrontar la crisis y para lograr crecimiento económico y que se genere empleo en nuestros países. Por tanto, eso es lo más importante que puedo decir yo en relación con ese asunto. Bien, la segunda pregunta hace referencia a lo que ha ocurrido en Escocia y cuál es su posición en la Unión Europea. Yo sobre ese asunto pues desconozco el libro blanco que ayer ha presentado el presidente escocés. A mí lo único que me gustaría es que se presentase con realismo a los escoceses las consecuencias de esa secesión. Los ciudadanos tienen derecho a estar muy bien informados y sobre todo cuando se trata de tomar decisiones como esta que se ha puesto sobre la mesa. Yo desde luego respeto todas las decisiones que adopten los británicos, como no podía ser de otra manera, pero en relación a este asunto y a cualquier otro que se pudiera producir, tengo muy clara, como la tiene todo el mundo, que una región que obtuviera la independencia de un Estado miembro de la Unión Europea quedaría fuera de la Unión Europea. Y eso es bueno que lo sepan los ciudadanos, que lo sepan los escoceses y que lo sepan el resto de los ciudadanos europeos. Ayer mismo, y después de que esto se hubiera producido en otras muchas ocasiones, el portavoz comunitario en nombre de la Comisión dijo que los tratados de la Unión Europea se aplican única y exclusivamente a los Estados miembros que los han acordado y ratificado. Por tanto, si una parte del territorio de un Estado miembro se escinde, pues este nuevo Estado independiente se convertiría en un tercer país con respecto a la Unión Europea y no se le aplicarían los tratados. Y esto tiene muchas consecuencias económicas, de moneda, de mercado, de inmigración y de fronteras. Y recuperar lo que implica la pertenencia o la adhesión a la Unión Europea, pues no es sencillo. Hay que ser un Estado europeo, hay que solicitar la entrada y esta debe ser aceptada por unanimidad de los Estados miembros. Esta es la ley
y la ley entre países europeos, como es natural, se aplica. Y sobre eso yo no tengo más consideraciones que hacer, sino que es lo que hemos firmado todos los países que hoy integramos la Unión Europea. A partir de ahí sí que puedo hacer una consideración que es, si me lo permite usted, una consideración ya de tipo más personal, más política, si quiere. La otra es simplemente constatar lo que dice la ley. Los tiempos en que vivimos demandan países fuertes y la unidad no es contraria a la autonomía. Es garantía de fortaleza en un mundo cada vez más complejo y cada vez más globalizado. Y, desde luego, en nada favorece a nuestras regiones, me refiero a las europeas, ni a nuestros ciudadanos, me refiero a los europeos, plantear divisiones ni aventuras en solitario de futuro muy incierto, en las cuales el punto de salida a lo mejor puede parecer claro, pero, desde luego, el punto de llegada es desconocido. Por tanto, esa es mi opinión sobre este asunto. La ley es la ley y la ley se va a cumplir, porque si no, no seríamos serios y si no la Unión Europea no podría aspirar a lo que quiere ser un espacio, Estado de Derecho, con democracias, avanzado, con historia, con tradición, con progreso y que quiere ser un actor determinante en un mundo global como este en el que estamos viviendo. Y la tercera pregunta a la que usted hacía referencia, que la tengo apuntada por aquí, Melilla. Bien, vamos a ver, se está valorando el efecto disuasorio que indudablemente tienen, se está valorando si existe una alternativa eficaz, también la situación de presión en la frontera, también los incidentes que se han podido registrar desde que se instalaron hace más de 8 años, por cierto, hace más de 8 años. Y a la vista de a qué conclusiones se llegue en esa fase de valoración, pues tomaremos una decisión. Creo recordar que el ministro ha dicho, y pienso que esta misma mañana, que está dispuesto a eliminar este tipo de material si existe otro de igual eficacia a la hora de disuadir a las mafias de la inmigración. No hay más, ¿no? Bien, con respecto a todas estas preguntas no podría contestar con tanta precisión como el señor Rajoy, pero hay un principio que dice que lo que corresponde a la vida política de un país no tiene por qué ser comentado por otro país. Primera ilustración. Habrá un acuerdo de coalición entre el SPD, la CDU y la CSU en Alemania. Si los militantes de los partidos respectivos lo aceptan, pero no nos corresponde a nosotros hacer comentario alguno. En cambio, sobre el contenido del acuerdo sí que veo el interés que reviste para las posiciones que yo defiendo a nivel europeo. En primer lugar, la instauración de un salario mínimo en Alemania. Es decir, a partir del 1 de enero de 2015 y en todos los sectores debería aplicarse ese salario mínimo. Esa era una reivindicación que veníamos dirigiendo a Alemania desde hace mucho tiempo debido a las distorsiones de competencia que podían existir en determinados sectores, en especial en el sector agroalimentario. Hay un segundo punto del acuerdo que se puede subrayar, que es una mejora del derecho a la jubilación para quienes han trabajado durante muchos años en Alemania. Una disposición que nosotros mismos adoptamos en 2012. Por lo tanto, creo que también va por el buen camino. Tercera disposición, que es más masiva aún en términos de crecimiento, es un programa de inversión de infraestructuras que necesariamente tendrá consecuencias sobre la actividad en Alemania y también para el conjunto de Europa. Y luego están las disposiciones sobre la unión bancaria, que también van por buen camino. Por ello, si se confirma ese acuerdo, pues considero que llegaría en el momento oportuno y con lo que decía Mariano Rajoy, la estabilidad para aplicarlo, porque la estabilidad cuenta. Luego se me pregunta por Cataluña y España.
Bueno, Cataluña es una región de España y, por lo tanto, es un tema interno de España y que es competencia de su soberanía exclusivamente y no tengo nada más que comentar al respecto. Muy bien. Muchas gracias.